capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Llegamos en esta ocasión a la conclusión de esta serie de mensajes que por este tiempo hemos tenido con relación al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y es importante ver la conexión que hay del capítulo 12 con el capítulo 11. Hay una conexión. Durante este tiempo que nos hemos expuesto a la palabra de Dios, hemos hablado sobre la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Decíamos repetidas veces que de la única manera que una persona puede ser creyente, ¿de qué manera es? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Usted está aquí en este lugar en el día de hoy porque Dios le dio la fe. Usted es creyente porque Dios obró por su Espíritu Santo y por su palabra. Jesucristo dijo bien claro: nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En otras palabras, esto no es un asunto del que quiere, el que corre, sino que el Dios que tiene misericordia. Y podemos decir nosotros, ¿verdad? Como decían los demás, una cosa sé que ahora, que antes era ciego, pero que ahora yo veo. ¿Cómo es que ahora yo veo cuando antes era ciego? ¿Cómo es que ahora creo cuando antes no creía? Bueno, vino la fe, la venida de la fe. Oh, bienaventurados, bienaventurados son todos aquellos que Dios le da esa fe para creer. ¿Por qué algunos creen y otros no? ¿Por qué algunos son salvos y otros no son salvos? Bueno, tiene que venir en la fe. Y como dice en el libro de Jonás, capítulo 2, la salvación es de Jehová, de principio a fin. La evidencia de eso es que cuando usted ve, por ejemplo, en el libro de Génesis, usted encuentra que Adán había pecado. ¿Y qué usted cree que hubiese acontecido con Adán si Dios no viene y le alcanza? Hubiese estado todavía escondido detrás de los árboles del bosque. Él sabía que había pecado. Él sabía que había pecado. ¿Y quién buscó a quién? Adán no dijo: Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Verdad que no? Adán, ¿dónde estás tú? Es decir, que Dios es aquel que toma la iniciativa en la salvación de los hombres. Entonces aquí en el capítulo 11 de este libro, que es extraordinario, la carta de los Hebreos, como lo es toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, una serie de personas, un grupo de personas, que llaman el Hall de la Fama de los Héroes de la Fe, así le llaman. Y decía que, y es cierto esto, hermano, esto no es una opinión mía, cada uno de nosotros nos encontramos acá, cada uno de nosotros, porque note usted que es por la fe, y ellos se encuentran aquí porque ellos creyeron y están incluidos acá. Entonces el Espíritu Santo ha tomado una serie de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, todos ellos, y lo ha puesto aquí, como dice, una gran nube de testigos, así llama, que lo hemos de leer en breve, una gran nube de testigos. Entonces usted nota que la primera persona, cuando comenzamos a introducir el mensaje hace algunos meses, ¿quién fue el primero que se mencionó acá? Abel.
Abel. Y uno se pregunta, y ya yo no me hago la pregunta porque ya he encontrado con la gracia de Dios la respuesta. Yo digo, ¿por qué menciona a Abel primero antes que digamos a Abraham, a Isaac, a Jacob o a todos los demás? ¿Por qué menciona a Abel? Y decíamos que la razón por la cual menciona a Abel es porque en el capítulo 1 del libro de Génesis está la creación del hombre, la creación del universo. En el capítulo 2 en adelante, la creación del hombre. En el capítulo 3 de Génesis está el pecado del hombre. Y en el capítulo 4, se entra al capítulo 4 con un signo de interrogación. ¿Cómo es que el hombre que ha pecado contra Dios, que ha sido expulsado del huerto, recuerdan que Adán y Eva fueron sacados del huerto y había ese querubín protector con esa espada que se movía de un lado a otro? Aparentemente no había esperanza. Pero en el capítulo 3, versículo 15, está la promesa redentora. ¿Cómo dice la promesa redentora? Porque yo pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá el calcañar, esta parte, mas tú le herirás la cabeza. El conflicto de los siglos, el conflicto entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer, que viene siendo Jesucristo, la simiente de la mujer, quien, llegando al cumplimiento de los tiempos, había de vencer al maligno en la cruz. Mientras los romanos clavaban, el Padre clavaba nuestros pecados en la cruz, juntamente con Jesucristo. Esos martillazos que daban los romanos, clavando, lacerando el cuerpo de Jesucristo, eso fue el tiempo más glorioso para todo aquello a quien el Señor salve, porque por medio de ese sacrificio es que nosotros nos encontramos aquí y todos los demás redimidos que el Señor redimirá antes del fin de la era. Ahora, Abel tenía que ser el primero porque el hombre había pecado y la pregunta era cómo un Dios 3 veces santo puede el hombre tener acceso a ese Dios 3 veces santo cuando el hombre había pecado. Y la respuesta a la pregunta es Génesis capítulo 4, un sacrificio. Un sacrificio. Y allí nosotros vemos que Abel trajo un sacrificio, el cual fue aceptado por el Padre. ¿Cómo vino ese sacrificio? ¿Qué era ese sacrificio? Un animal. Un animal. Dice la palabra que tomó de lo mejor de la manada. Y naturalmente tuvo que degollar ese animal, matarlo. Y cuando lo mató, ¿qué aconteció? Hubo derramamiento de sangre sobre ese altar. Entonces ese sacrificio, esa sangre de un inocente representa un sustituto. Abel y Adán y todos los seres humanos pecadores delante de Dios, y un animal sustituto toma el lugar, y una sangre que no tenía que ser derramada es derramada. Eso está claro, que eso señala Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que eso significa. Eso es lo que eso significa. Es decir, que entonces tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un lugar. El camino al lugar santísimo estaba cerrado por nuestros pecados. ¿De qué manera se va a abrir? Por medio de sustituto. Y luego usted ve cómo menciona a Abel. ¿Recuerda? Luego Enoc, que camina con Dios, aquel una vez que se abre el lugar santísimo, comenzamos a caminar con Dios, ¿verdad? Y luego viene todo lo demás. Ahora, pasa del capítulo 12, ya hemos tenido ese trayecto de todos esos personajes. Ahora viene, el libro de Hebreos no concluye con el capítulo 12. Recuerde, no es una exposición de todo el capítulo, de todo el libro. En realidad yo quería tomar el capítulo 11. Pero el capítulo 12 es una manera muy gloriosa de concluir el capítulo 11. Ahora, dice aquí en el capítulo 12, por lo tanto, nosotros también, ¿no ven? Ahí entra usted, ahí dice nosotros también. Ahí está usted, ahí estoy yo. Ahí está el escritor de esta epístola. Dice, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios es esta. Entonces ahora, cuando el escritor dice, por lo tanto, tiene que entender que está diciendo, por cuanto todo lo que pasó en el capítulo 11, todo eso, por lo tanto, también, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos. La pregunta es, ¿quiénes son los testigos que habla acá? Y dice, yo estuve buscando esa palabra nubes, no es simplemente una nubecita, sino enorme. Cuando usted ve, por ejemplo, ese cúmulo de nubes así, todo esto, uno lo aprecia mucho cuando uno está en un avión, por ejemplo, lo aprecia más, está más cerca, y uno se queda maravillado de todo lo que uno ve. La nube de testigos son todos esos desde Abel, Enoc, Abraham, Isaac. Está diciendo, estos son testigos. Tenemos esta nube de testigos de que verdaderamente, el justo por la fe vivirá. Tenemos testimonio. Esto es real, la carrera del creyente. Esto es real, que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Dios no ha dejado todos estos testigos. Miren lo que le aconteció a Abel, Enoc, el otro, Abel, Isaac, todos ellos son una nube de testigos que dan testimonio de la veracidad de esa fe. Dice, teniendo esta gran nube de testigos, ahora yo me preguntaba de qué tamaño es esa nube. Pásate acá, Apocalipsis capítulo 7. ¿De qué tamaño será esa nube? Versículo 9. Mire de qué tamaño es esa nube. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De ese tamaño es esa nube, una gran multitud, todos ellos. Y ahí estaban también los ángeles y los ancianos, los 24 ancianos que también adoraban. Entonces aquí el escritor nos exhorta a 5 cosas muy sencillas que están ahí en el texto. Tenemos que mantenernos dentro de la escritura y no irnos por otra vuelta. Vamos a mantenernos, aunque podemos ver otras escrituras, vamos a mantenernos acá en el centro de esta escritura. Dice número 1, dice aquí, que teniendo esta nube de testigos, número 1, se nos invita a despojarnos de todo peso, de todo peso. La idea de todo esto es que cada uno de ellos comienza a caminar con Dios, a andar con Dios. ¿Cuándo fue que usted comenzó a caminar con Dios? Cuando el Señor le salvó ese día. En el caso mío, más de 40 años atrás. En el caso suyo, quizás 10, 20, el tiempo que sea. Usted comenzó porque le vino la fe y el Señor salvó su alma. No hay una experiencia más gloriosa que un ser humano pueda tener que la salvación de su alma. Absolutamente nada puede. Usted puede decir el día que tuvo
su primer hijo, magnífico, su segundo, el día que se casó, magnífico, el día que construyó un buen trabajo, pero nada, absolutamente nada puede superar el día que el Señor le salvó. Yo iba rumbo a la perdición eterna y ahora me encuentro en estos caminos. Ahora dice aquí que dice el apóstol Pablo usa la metáfora de la vida cristiana como una carrera. Lo mismo hace aquí el escritor, irrelevante quien sea, si fue Pablo, o es irrelevante, el Espíritu Santo inspiró esta carta. Dice entonces que la manera de continuar caminando en la vida cristiana es que tenemos que despojarnos de todo peso. Todo peso. La idea es que estamos en una carrera y ningún atleta se pone, usted nota, ¿qué es lo que hace? Algo lo que menos no tiene ningún peso porque va a correr. No va, en este caso, comienza, es un andar, anda delante de mí, sé perfecto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es un andar, es una carrera que estamos corriendo, estilo un maratón. Todos estamos corriendo. Entonces esta gran nube de testigos nos están animando. Sigue, continúa. Nosotros también, por la fe, por la sangre del pacto eterno, esas nubes de testigos nos están motivando, incentivando a que continuemos a pesar de todas las adversidades que vamos a pasar en la vida. Tenemos que continuar. Entonces dice, ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, número uno, dice aquí, despojémonos de todo peso, todo lo que nos quiere amaniatar, que nos quiere amarrar, tenemos que hacerlo. Segundo, dice, y del pecado que nos asedia. Esa palabra del pecado que nos asedia, el pecado que nos puede enredar, todo obstáculo. Usted ha visto, ¿verdad? En estos maratones, en estas carreras, estos atletas, cuando están corriendo y de repente a veces, ¿verdad? Si alguno está compitiendo con muchos que están corriendo también, todos están corriendo. Pero en el caso nuestro, como dice Pablo, aquí Dios no quiere que ninguno se quede a mitad de camino. Todos tenemos que correr de tal manera de llegar a la meta. Y vamos a ver pronto a qué se está refiriendo. Entonces, estamos corriendo y a veces el atleta, algo pasa, tropieza cuando ya está a punto de llegar y está la cinta y todo el mundo está, esos testigos que están en el estadio, está excitado porque quiere que ese hombre gane o esa mujer, y de repente se cae, tropieza y ahí se acabó la carrera para ese. Aquí lo que está diciendo es que no permitamos que el peso, ¿verdad? El peso y del pecado que nos asedia o que nos enrede nos detenga el camino. Nosotros sabemos como creyentes cuán horrible es el pecado en la vida de un creyente. Nosotros todos, aunque somos pecadores redimidos, sabemos que el pecado nos quita el impulso, nos quita la fuerza. Y aunque Dios perdona nuestros pecados, dice aquí claramente que nos despojemos del pecado que nos asedia, que nos está acechando, que está tramando en contra de nosotros. Por ejemplo, David, un ejemplo, David, ¿de qué manera el pecado le asedió a David? Que se puso a mirar lo que no está supuesto a mirar. Se puso a mirar lo que no está supuesto a mirar y codició a una mujer y también pecó matando a su esposo. Solamente dándole un ejemplo. ¿De qué manera Esaú? Bueno, Esaú, el apetito, quería comer y no le importó la primogenitura y vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y la lista sigue. El pecado, en el Salmo 73, por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 73? El Salmo 73 dice, habla de que él miraba, el salmista, de cómo prosperaban los impíos.
y cómo prosperaban, y sus ojos tan gordos de tanto que comen, y ellos también, y yo soy un hijo de Dios, y mira lo que me está pasando a mí. Espíritu de conmiseración, qué pena. Pero luego dice, hasta que entrando por el santuario, comprendí el fin de él. Es ahí, amados hermanos, cuando estamos fuera de comunión con Dios, que el pecado nos asedia. Porque dice, cuando entrando por el santuario, si entraba por el santuario, entonces estaba fuera del santuario. Y dicho sea de paso, si usted ve el Salmo 73, que es que he dado a los hijos de Coré, ellos eran los que estaban dedicados a vivir en el santuario. Ellos eran los hijos de Coré, eran los adoradores, los que tocaban, los que cantaban. Eso era, ellos vivían en la presencia de Dios. Entonces, al desconectarse con la presencia de Dios, comenzó a mirar por otro lado y comenzó, sus pies, dice, por poco resbalan. Pero luego dijo, pero entrando por el santuario. Entonces, la manera de correr, la manera de caminar, es sacudiéndolo de todo peso de pecado. Todo pecado. Y aquí dice, del peso del pecado que nos hace. Entonces, luego dice, tercero, corramos. ¿Cómo se corre? ¿Cómo es que se corre? Mirando los testigos, mirando los testimonios de aquellos que han corrido, mirando esa nube de testigos, comenzando con Abel. Segundo, ¿cómo se corre? Despojándonos de todo peso. Tercero, del pecado que nos asedia, nos acecha, nos quiere enredar. Cuarto, corramos con paciencia. La palabra paciencia significa con perseverancia. Perseverancia, perseverancia. No es una carrera, o sea que esa carrera que son rápido entre dos. Es una carrera constante, a paso firme. Usted nota en la carrera que a veces lo que entran en el maratón, que no es acá, que no son corredores, ¿verdad? No tienen experiencia. Siempre hay unos cuantos que son expertos y siempre ganan, ¿verdad? Y ahí hay miles de personas. Y las personas que no tienen experiencia, que están al frente, ellos piensan que ellos van a ganar porque ellos están al frente. Y quizás el corredor de experiencia está a lo último, quizás una cuarta milla, y el que está delante dice, yo tengo una oportunidad, y quiere gastar toda su energía. Pero ¿qué pasa? 10 minutos. Con la lengua por acá. No es así que se corre. Entonces, aquellos que tienen la experiencia, que corre con paciencia, él comienza, ¿verdad? Y está gastando un poquito de energía. Y cuando ya llega el momento que sabe que falta poco, el motor se enciende y toda esa energía y va avanzando, y todo el mundo se queda atrás, corriendo con paciencia la carrera. Dice, la carrera que tenemos, mire esto, por delante, la carrera es por delante, está por delante. Todos estos corrieron. A ver, todos estos héroes de la fe, todos ellos corrieron. Quizás un familiar suyo que murió en el Señor. Yo tengo muchos familiares que murieron en el Señor ya, usted también, ¿verdad? Ellos corrieron la carrera y ya ellos llegaron al otro lado. Pero ahora nosotros estamos corriendo. Dice aquí, corramos que tenemos por delante. Mire aquí en Hebreos 10:38, pásate a la izquierda, Hebreos 10:38, 36 más bien. 35 y 36 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario, escucha ahí, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Significa que alguien va a retroceder. Lea el 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos.
Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no vivo mi vida frustrado diciendo, perseveré. Yo voy a perseverar hasta el fin, poniendo como signo de interrogación. Sí, yo voy a perseverar hasta el fin. De que yo puedo perseverar hasta el fin, yo con mi propia fuerza, absolutamente nada, porque es por gracia. De que aquel, miren lo que dice aquí, una manera de verlo es Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Una manera de verlo es así. Mírenlo acá. Versículo 8, 3:8. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como a pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué manera? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Se da cuenta? No es por obra, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Aquí cambia la fe de Cristo. Yo creía que era por mi fe. Bueno, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de Él. La fe de Cristo. ¿Entiendes, hermano? Es la fe de Cristo que en mí me ayuda a perseverar. Porque de otra manera, ¿quién puede perseverar cuando estamos enredados con tanto pecado alrededor nuestro? Dice entonces, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Usted ve, hermano, yo no logro o pretendo que ya yo llegué a la meta. ¿Qué dice? Sino prosigo por ver. Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía no lo he logrado. Voy camino, estoy en la carrera, estoy luchando, el pecado me asedia. Voy camino. Dice, entonces dice, pero una cosa hago, aquí viene, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que queda atrás? El pecado que lo asedia. Toda la prepotencia que él tenía. Él era un hombre educado, criado a los pies de Gamaliel, un hombre intelectual, un hombre inteligente, una mente ilustre. Si Pablo no se hubiese convertido, hubiésemos sabido quién era Pablo, aún ahora en la historia, porque era un hombre muy sumamente preparado. Pero dije, todo esto yo lo pongo por basura. Eso para mí no tiene valor. ¿Por qué? Dice aquí, por el premio, versículo 14, prosigo la meta. No te digo, prosigo a la meta. ¿Entienden? ¿Y cuál es la meta? Al premio. En esta carrera, al premio. En este caminar, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Entonces aquí nos dice de qué manera correr. Prosigo la meta. Pero aquí viene, ¿quién es el ejemplo supremo de esta carrera? ¿Quién es el móvil? ¿Quién es nuestra inspiración? A usted le puede ser inspiración cualquier persona en el planeta. Un creyente de buen ejemplo, un hermano, una hermana, su papá. Podemos tomar a todos estos que están acá, la lista completa, y admiramos a ver, magnífico a ver, Enoc, Isaac, Abraham, Pablo, Timoteo, Sara, Esther, la lista es larga, magnífico, cada uno de ellos. Pero todos ellos no dan la talla. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús. Ahí está. Puesto los ojos en Jesús. Ellos fueron buenos ejemplos. Mas sin embargo, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él caminó y tuvo la carrera antes que todos ellos. Ese es el asunto. En otras palabras, si uno mira, si nosotros miramos, por ejemplo,
Mire a Abraham, el padre de la fe. ¿Usted cree que Abraham era perfecto? Mentiroso, mintió con relación a... ¿Usted cree que Abel era perfecto? Era pecador, heredó el pecado de Adán y Eva. Olvídese de Caín, ahí está el pecado, la encarnación del pecado estaba en él. Y todos estos que están acá, cada uno de ellos fueron vencedores porque ellos corrieron con paciencia y tuvieron a alguien por delante. Entonces dice así, ¿cómo que vamos a correr? Vamos a correr. ¿De qué manera se corre? Dice aquí, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Quiero dar un ejemplo. En Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7. Pásate aquí y regresaremos a Hebreo. Pero quiero ver aquí esto en Hechos capítulo 7. En este caso está otro héroe de la fe. Del Nuevo Testamento, llamado Esteban. Esteban estaba predicando el Evangelio. Esteban era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, Hechos capítulo 6. Y aquí él comienza a predicar la palabra de Dios. A tal punto fue su predicación, que en el versículo 54, Hechos 7:54, miren lo que acontece con este héroe de la fe llamado Esteban, que está corriendo la carrera. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la meta. Yo sé que no dice así, pero eso es lo que dice. Vio la meta que está por delante. ¿Qué fue lo que vio? La gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? ¿Quién es que va delante de nosotros? ¿Quién es nuestra inspiración? ¿Quién es el que nos empeña, nos motiva, nos ayuda, nos fortalece en la carrera? A Jesús, que estaba a la diestra del Dios Padre. Jesús estaba. Él lo vio. En otras palabras, él está corriendo la carrera, está corriendo todo ese tiempo. Y el móvil, lo que está mirando es a Jesús que está por delante. Por eso es, amados hermanos, que nosotros no podemos mirar a nadie ni a nadie. Amamos a todo el mundo, amamos a los hermanos, son inspiración. Aquí hay personas que me son inspiración. Yo puedo ser inspiración a alguna persona. Mi pastor fue mi inspiración, él no era perfecto. Entonces, aquí dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En Hebreo, regresando a Hebreo 12. ¿Por qué es que los ojos tienen que estar puestos en él? Dice aquí, puesto los ojos, note aquí, el autor y consumador de la fe. Ahí está el por qué. Razón número 1. ¿Por qué es, amada iglesia, amados hermanos, que nuestros ojos tienen que estar clavados, puestos, enfocados, ¿verdad? Como decía mi pastor, con la gríngula, esa víscera que se ponen los caballos, ¿verdad? Que solamente pueden tomar ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Pero es para adelante, compadre. ¿Cómo que no va? ¡Fua! Y da un cantazo, el caballo aprende rápido, que él no puede detenerse. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es, número 1, el autor. Eso significa el originador, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso en palabras más sencillas? Que Jesucristo es el alfa y el omega. Que Jesucristo es aquel que te impartió la fe cuando la fe te vino, Romanos 10:17, al oír la palabra. Él comenzó la obra de la fe en tu vida. Y Él que ese mismo, mira, la manera más mejor de verlo, yo creo que la mejor manera de verlo es mirando Filipenses 1:6. Yo creo que es la mejor manera. La mejor manera de ver esto es mirando Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Ok, es la mejor manera. La mejor manera. El autor y consumador. ¿Qué significa eso en manera práctica?
Ok, soy creyente, estoy caminando, el pecado me asedia, por todo lugar está la trampa. El diablo anda como león rugiente, anda como león rugiente, buscando devorar la vida de uno. Tenemos la carrera que está por delante, tenemos número de testigos, personas que dan testimonio. Pero el ejemplo número uno es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el originador, el que comenzó la obra de fe en tu vida y el quien la terminará. ¿De qué manera? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de eso. ¿De qué cosa, Pablo? Que el que comenzó, el autor, el que comenzó, es el autor, el alfa, el primero, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La obra de la fe, la obra de salvar tu vida, de rescatarte, de redimirte. Él comenzó esa buena obra en tu vida. ¿La va a dejar así? ¿Ha notado usted en su vida que a veces nosotros nos descuidamos espiritualmente? Nos descuidamos. Dejamos, por ejemplo, yo recuerdo que yo dejé de congregarme como un mes. Muchas tribulaciones en mi casa, muchos problemas con mi mamá, con mi hermano. Un desastre. Joven. No tenía apoyo de nadie, no podía pedir un consejo a mi mamá. Mi papá tampoco, a nadie. Entonces, ¿pero qué acontece? Que de una u otra manera, aquel que comenzó la obra, te envía una palabra, te llama a alguien, te visita a alguien, lee algo y de repente continúa la buena obra. ¿Usted no ha notado eso? Constantemente eso pasa, constantemente. Y a veces uno dice, hasta aquí llegué yo, me meterme en la cueva. Yo no predico más, yo no salgo más. Es que no me ama, es que la iglesia, es que la iglesia. Y nos convertimos en una Magdalena, un Jeremías llorando en la cueva como un Elías. Y el Señor nos dice, oye, sal de la cueva, cómete la torta, porque el largo camino te resta. Sigue adelante, deja de todo. Dios ha compartido un paquete de baile, que se viste en la no sé lo que le estoy hablando. ¿Cuántas veces en mi vida, hermano, he querido lanzar la toalla? No quiero predicar más. Tantas situaciones, tantas pruebas, tanto sufrimiento por esto y por esto y por lo otro. Y me da ganas de cantar. No puedo más con esto. No. Y ahí viene la palabra. Ahí viene alguien me llama. Ahí alguien me manda un versículo, un texto, por un versículo bíblico. Creo que es Richie lo manda. O alguien, una palabra de ánimo. Y Dios me anima. Y de repente uno se sacude, se lava la cara. Porque el que comenzó la buena obra en la vida suya, Él no me va a dejar, hermano. Dios no va a dejar la cosa a mitad. Dios no deja la cosa a mitad, hermano. Dios no es un chapucero que comienza algo y nunca lo termina. No, dice aquí, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará. Significa que Él va a continuar. Y es como dice Efesios 4:16, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Miren la meta que es. Yo eso, hermano, lo leo, lo analizo, predico sobre eso. ¿Lo entienden? No. ¿Y cómo te enseñan? Porque Dios dice que lo explique, que lo hable, pero yo no entiendo. ¿Cómo es que la meta, yo me veo en el espejo con todas mis imperfecciones como hombre, y usted como mujer de Dios? Y luego dice, el Padre pone a Jesucristo como la meta y que yo voy a ser conforme a Él. Sí, eso es lo que dice. Que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Que todos lleguemos. Todavía no hemos llegado, pero dice aquí que todos vamos a llegar. Llegará un momento, porque el Padre se deleita, el propósito del Padre es que el Padre se deleita tanto en su Hijo. Oh, mi hijo, yo tengo en él contentamiento. Y en su plan magistral, antes de la creación del universo, él dijo, ¿sabe algo? Ese diablo, yo quisiera hacer algo para mi gloria y mi honra. Eso es la Trinidad hablando. Y el Hijo le pregunta, y el Espíritu Santo, ¿están en ese diálogo?
¿sabe qué? Yo quiero formar una generación de personas. Voy a crear al hombre, llegando cuando lo voy a crear en este tiempo, y lo que voy a hacer, yo quiero una generación de primogénitos como mi amado hijo. Todos van a tener el sello, la característica de mi amado hijo. ¿Y quién es esa? La iglesia, la esposa del profeta, la novia, cada uno de nosotros. Yo eso no puedo entender. Pero aquí dice que la perfeccionará hasta el día, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es cuando se manifieste, cuando todo llega a su clímax, el fin de todo, hasta ese día. Ahora, Hebreos 2 dice lo siguiente, dice, cómo se camina, cómo se corre, puesto los ojos en Jesús. ¿De qué manera el pecado nos asedia constantemente? El pecado nos asedia. Dice, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué llegó él a ese lugar de honor, de gloria? ¿Por qué que es el autor, nuestro líder, nuestro modelo, nuestro ejemplo supremo? Dice aquí, el cual, Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Wow. Nosotros queremos gozo sin cruz. Entonces él podía ver el gozo que estaba por delante. Entonces por ese gozo que estaba delante de él, él lo podía contemplar. Él sufrió la cruz. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es ¿cuál es el gozo? Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es el gozo? El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Vamos, piense un momento. En su mente conteste la pregunta. Si el gozo de Cristo, yo estoy analizando esto con ustedes. Aquí dice que el gozo delante de él sufrió la cruz. La pregunta es, ¿cuál es el gozo? Entonces, el gozo tiene que ser el gozo de darle eterna redención a cada uno de sus redimidos. No hay otra manera de contestar. En otras palabras, él podía ver una multitud de toda nación, tribu y lengua delante del trono de Dios. Él podía verlo en su omnisciencia. Pero él sabía que de la única manera de adquirir ese gozo era por la cruz. Era por la cruz. Amado hermano, no hay gozo si no hay cruz. No hay gozo si no hay cruz. No hay gozo si no hay sufrimiento. Por eso te vienen esas pruebas. Por eso te vienen esas vicisitudes. Porque hay un gozo delante. Y la manera que ese gozo se puede perder, no perder el gozo de la salvación eternamente. Me estoy refiriendo que no podemos enredar con el pecado que nos hace. Y usted sabe lo que es la lucha que tenemos con el pecado. Y él podía ver el gozo delante, él veía ese gozo delante. Y por ese gozo delante, él podía ver. Ahora viene a mi mente, cuando él oraba, dice, Padre, gracias te doy, Padre. Y dice, ese regocijó del Espíritu. Ahí está el gozo, ¿usted recuerda? Dice, y en ese momento, Cristo se regocijó en el Espíritu. ¿Y qué dijo? Gracias, Padre, te doy. Porque escondiste esto de los sabios de este mundo y se lo has revelado a los niños pequeños. Te doy gracias, Padre. Bendito sea. Cuando él oró de esa manera, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Ahí estaba usted con sus debilidades, con su lucha, con su pecado, con todo lo que tiene en su vida. Ahí estaba porque el Padre oró por mí. El Padre oró por usted para que su fe no falle. Y dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Aquí viene. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se nos dice ahora, puesto los ojos en Jesús, pero se nos dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la vida, de nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque el gozo que estaba por delante era de tanta gloria. Él quería entrar a ese gozo. Y mira, hermano, verdaderamente que no hay manera de poder explicarlo. Solamente hago un intento de poder poner en palabras
lo que es inarticulable, que no se puede articular. ¿Cómo es que él no pensó en sí mismo? Él no pensó en sí mismo, él pensó en el gozo delante. Pero el gozo delante era nuestro gozo, porque nosotros fuimos los que merecíamos la ira de Dios, y por su sacrificio él nos dio ese gozo. Entonces el gozo de él es completo con nuestro gozo. Nosotros recibimos ese gozo y él se goza de que nosotros nos estemos gozando en ese tema. Bendito sea el nombre de Jesús. Profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos. El gozo de tu salvación, hermano, el gozo de esa salvación. Por eso que aquí dice que cuidemos nuestra salvación. ¿Cómo dice? Con temor y temblor. Tener temor de pecar delante de Dios. El pecado, eso nos eclipsa el gozo. Y eso es por nuestra propia concupiscencia. Llegando a la recta final, dice el versículo 3. Considerar, ahora lo señala nuevamente. Considerar. Hemos considerado a Abel, a Enoc, a todo ello. Magnífico, ese es el número de testigos. Magnífico. Ellos están, sigue adelante, sigue. ¿Verdad? Cuando me mató, yes, ¿y qué tuve? ¿Verdad? Como dice, los cheerleaders, ¿verdad? Esa persona que nos está motivando, incentivando, sigue corriendo. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo quiero concluir con Mateo 17. Mateo 17. Sí, Mateo 17. Entonces, puesto los ojos en Jesús, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? Con los ojos puestos en Jesús. ¿De qué manera? Bueno, número uno, el pecado que nos acecha, el pecado que nos aleja. Correr con paciencia la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús y considerando la contradicción de pecadores. Considera cuánta contradicción de pecadores tú vas a tener en tu vida. Contradicción. Pero ahora, aquí en Mateo, capítulo 17, más bien. Sí, déjame ver. Mateo 17. Ok. Mire, entonces, dice aquí Jesucristo lleva a 3 de sus discípulos, como él usualmente hacía, Pedro, Juan y Jacob, para diferentes cosas extraordinarias, algo muy especial. Él se llevaba a estos 3, él los escogía a ellos, y en este caso los lleva a un monte, y cuando están en ese monte, dice la palabra que él se transfiguró delante de ellos. ¿Lo ve? Se transfiguró delante de ellos. Y dice ahí que resplandeció su rostro, versículo 2, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Hablaban con él. Moisés y Elías. 2 testigos de esta nube de testigos, ¿verdad? De la gran lista. Ahí están ellos también. Que habla de los profetas y habla de Moisés. Entonces ellos están ahí. Estos testigos ahora aparecen vivos, resucitados, se les aparecen. ¿Por qué son Moisés y Elías? Moisés es la ley, el Pentateuco. La figura principal, Moisés, y Elías, los profetas. Todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. ¿Entienden? Lo antiguo, la ley, el Antiguo Testamento, la sombra, el tipo. Lo digo de diferentes maneras para que una palabra usted pueda entenderlo. Ahí aparecen esos 2. Ahora, esos 2 están hablando con él. Ahora, tienen que entender que ahora hay una transición entre lo viejo y lo nuevo. El vino nuevo, el cumplimiento de la ley, viene con Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, más el cumplimiento, la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Está magnífico, esto está muy bueno, esto está maravilloso aquí. ¿Cómo el Espíritu Santo les reveló a estos dos? Ellos no sabían, ellos nunca no tenían fotografía ni tenían manera. Y ellos sabían, ¿entiendes? Sabían, Dios le había revelado de alguna manera que los discípulos reconocieron que esos dos eran Moisés y Elías. Quizás podían escuchar la conversación, porque dice que estaban hablando con el maestro. Estaban hablando. ¿De qué hablaban? Creo que Lucas 9 dice que hablaban de su partida. Y la palabra partida significa éxodo. Es interesante esa palabra, éxodo. Porque implica que el salir del pecado es un éxodo. Redimirnos es un éxodo, es salir del pecado. Y Cristo no podía entrar a la gloria del Padre si primeramente no padecía y moría en la cruz. Y al morir en la cruz tuvo su éxodo a la diestra del Padre. Porque es por medio del sacrificio de Jesucristo que nuestros pecados son emblanquecidos y tenemos nuestro éxodo del pecado a la vida eterna. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo mismo, Cristo no podía regresar. ¿Sabes, hermano, que Cristo no podía regresar a la gloria del Padre si no moría? Por eso que el diablo trató de impedirlo, recuerda. Pero que no, ¿cómo te va a hacer esto? No te hagas ningún mal. Apártate de mí, Satanás. Recuerda, el diablo usó a Pedro para que no, y lo querían en un momento dado, querían tirarlo de una montaña. ¿De acuerdo? No era así. Era en una cruz, Satanás. No, sí, si me caigo de cabeza me voy a reventar y me voy a morir. Pero el Padre dijo que maldito el que muere en el madero. Y yo he sido hecho maldición por el pecado de Adán para redimirte. Era en la cruz que tenía que morir. Y el diablo sabía todo esto, pero no se le dio. Ahora, aquí están ellos. Mientras él hablaba, versículo 5, mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube. Recuerde, la nube implica la Shekinah, la gloria. Recuerda la nube que seguía Israel. La gloria, la nube que estaba encima del tabernáculo, esa nube de gloria. Eso está todo aquí implicado. Entonces dice aquí, el Padre habla, como habló cuando él fue bautizado en el río Jordán. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. No van a oír a Pedro, más que habla, que siempre está hablando. No van a oír a Pedro que derrama. ¿Qué invento es este de que derramada y inventar cosas así? Este es mi hijo amado, a él oír. No van a oír a Moisés. Ya oyeron a Moisés y Elías. Eso era el tipo, la sombra. Ahora está el cumplimiento, ahora está la transición de la ley a la gracia. Ya todo se va a ser cumplido. Ahora a él oír. Yo hago esta pregunta: ¿a quién está oyendo la iglesia? Los líderes, ¿a quién están oyendo? Los predicadores en el mundo, cuando predican, ¿a quién están oyendo? ¿A quién están oyendo? ¿A un psicólogo, a un sociólogo? No, yo digo esto porque hay iglesias que lo que llaman de sociología o psicología o motivación personal. Motivar a la iglesia, decirle cosas buenas. Exactamente, nada. A él oír, dice aquí, al oír esto, es decir, a oír la voz del Padre que habló, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Ahora aquí está el broche de oro, versículo 8. Por eso concluyo con esto. Aquí está todo. Mire esto, hermano. Estamos hablando que ellos podían continuar mirando a Moisés. Podían continuar mirando a Moisés. Ya Dios usó a Moisés. Magnífico. Podían continuar contemplando a Elías y vivir lo viejo. Las cosas viejas. No. Prosigue, continúa. Hay más. Puesto los ojos en Jesús. Oí la voz del Hijo. Y le dijo, y alzando ellos los ojos. Esto es lo que a mí más me gusta
Los celos de la fe, todo esto está aquí, magnífico. Nosotros no vamos a ser ídolos de ellos, porque ya ellos son las nuevas testigos que están con el Padre. Ahora el Padre nos señala, nos dice a nosotros, pueblo amado, esos fueron, ellos lograron la meta, porque pusieron sus ojos en mí, confiaron en mí. De la misma manera, pon tus ojos en mí, no mira a tu alrededor. Había la misma gloria de Dios estaba en ese lugar. Y el Padre le dijo, no mire a Elías, no mire a Moisés, no escuche a Pedro de hacer enramada. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oí, a él oí. Y a ese, amada iglesia, toda la iglesia en el planeta, a él solamente es que debemos de oír. Podemos oír a nuestros pastores, a nuestros líderes, siempre y cuando estén a la par de la palabra, siempre y cuando no se aparten, no piden la palabra, no le den una vueltecita, no contaminen el evangelio. A él oí, a él oí. Y cuando nosotros lo oímos es porque todos tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a poder que nuestros ojos estén solamente puestos en tu mano. Que podamos verle a Él, contemplarle a Él, ver su gloria. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante con nuestros ojos puestos solamente en Él, porque en Él, solamente en Él, oh Padre, tú tienes tu contentamiento. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre que es sobre todo el nombre.